Listo, muchachos, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar un laboratorio virtual de termodinámica. Vamos a utilizar herramientas informáticas para resolver algunos problemas, ¿cierto? Invitándolos también, digamos, a utilizar las tecnologías de información hoy y las TICs. En este caso vamos a utilizar un vamos a utilizar un lenguaje de programación que se llama Python, ¿cierto? Que es sencillo puede ser de sencillo a complicado dependiendo los niveles de programación que queramos trabajar. Pero hay cosas muy sencillas que se pueden resolver ahí, ¿cierto? Y con la clase, digamos que vamos a tener, digamos, una pequeña introducción al uso de esta herramienta para cosas sencillas. Entonces, para acceder, ¿cierto? Nosotros podemos hacer programación directo en la nube. Eso tiene una ventaja bastante buena porque no tenemos que tener instalado Python en un computador local. Básicamente lo único que se necesita es una cuenta de Google, y Google tiene una plataforma que se llama Colab o Google Collaboratory, que simplemente es un compilador en línea que te permite a ti resolver problemas o hacer códigos de programación. Entonces, para acceder simplemente usted escribe Colab, Google Colab, y es importante que usted tenga una cuenta de Google. En este caso, con la cuenta de la Universidad de Córdoba es suficiente. Entonces, cuando usted entra a Google Colab, te aparece una plataforma como esta, ¿cierto? Tiene que estar aquí, obviamente, ingresado con tu cuenta de Google. Tiene que estar ingresado con la cuenta de Google y básicamente uno puede empezar a hacer código aquí. Y también puede utilizar, pues, inteligencia artificial para que te ayude a de pronto desarrollar algún proyecto. Esto se ha convertido en una herramienta demasiado importante en la industria hoy en día. Siento muchos problemas de ingeniería, y en lo personal también lo uso mucho para muchas consultorías a nivel industrial. Porque digamos que hay bastantes soluciones y librerías que te permiten a ti estadística, optimización de impactos ambientales, de lo que ustedes se imaginen. Podemos encontrar, digamos, que soluciones, ¿cierto?, que tú puedes adaptar para tu contexto. Listo, entonces vamos a desarrollar un nuevo código. Entonces vamos a hacer un nuevo código. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es que vamos aquí a archivo y vamos a darle nuevo notebook en Drive. ¿Cierto? Entonces nos va a salir esta versión, ¿cierto? Y aquí inmediatamente algo para escritura de códigos como tal. Hay algo que se llama librerías, ¿cierto? En la programación, las librerías son programas predeterminados que nos hacen utilizar eh, códigos de más alto nivel, como por ejemplo llamados de propiedades, códigos de paquetes estadísticos, ¿cierto? Entonces uno hace uso de las herramientas ya existentes. Para este caso, en termodinámica se utilizan las tablas termodinámicas. Entonces, para cargar las tablas termodinámicas, uno utiliza una base de datos propiedades que se llama CoolProp. Digamos entonces que lo que vamos a hacer con el CoolProp es simplemente llamar las propiedades termodinámicas de cualquier sustancia, pero debe estar instalada antes, porque por defecto esa librería no viene instalada.
para poder instalar la librería o cualquier otra librería, una librería de estadística, una librería de impactos ambientales, una librería de cualquier cosa, o una librería de modelación, por ejemplo, de emisiones, ¿cierto? Cosas que hayan desarrollado otras personas, ¿cierto? Utilizamos el comando pipe install. En este caso vamos a instalar la librería de QProp y con esto vamos a tener acceso a bases de datos termodinámicas. Entonces ejecutamos. Básicamente uno escribe el código y aquí simplemente empieza a ejecutar. Entonces lo que tenemos aquí es que se está descargando el QProp, ¿cierto? Y es una librería que pesa 7 megas y se está instalando entonces para esta ventana. Entonces dice que ya fue instalada, ¿cierto? Y entonces ya decimos, entonces ya nosotros aquí contamos con la base de datos termodinámica como tal. Yo les compartí a ustedes también, anoche los compartí, digamos el enunciado de lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Voy a copiar esto aquí. Y aquí, cuando estoy ejecutando, yo puedo generar bloques de código o bloques de texto. Si yo quiero escribir un texto o un encabezado, yo puedo irme aquí, ¿cierto? A final de la sección y se va a desplegar código o texto. En este caso voy a escribir un texto, ¿cierto? Y voy a pegar lo que tengo ahí. Ahora voy a hacer un código. Entonces, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Y no se preocupe porque mientras vamos ejecutando el problema, yo les voy enseñando cómo se maneja, cómo se codifica, cómo se maneja la programación aquí en lo básico, claro está. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Dice, calcule la cantidad de combustible metano que se emplea para generar una potencia de 10 megavatios en una central térmica que opera entre temperaturas de 850 Kelvin. Vamos a corregir aquí, que opera en temperaturas de 850 Kelvin y 350 Kelvin. Vamos a colocar esos límites de temperatura. ¿Cierto? Vamos a generar 10 megavatios. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos allá en clase. Segundo punto dice, calcule la cantidad de vapor que se usa para la central térmica. Si esto opera a 1250 megapascales y 350. Es decir, con esta parte del enunciado vamos a utilizar las tablas termodinámicas desde aquí. Dice, calcule las tasas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Yo voy a hacer algo, voy a invertir estos enunciados. Vamos a dejar este punto de último, ¿cierto? Entonces vamos a resolver estos puntos que tenemos ahí. Calcule la cantidad de combustible, calcule la tasa de emisiones de CO2 a la atmósfera, exprese el valor de emisiones de gases respecto a la energía total, ¿cierto? Un indicador de emisiones de CO2, ¿cierto? Y calcule finalmente la cantidad de vapor de la central térmica. Este último punto se hace con un balance de masa y listo. Balance de masa y energía y llamado de las propiedades termodinámicas. Entonces, listo. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a resolver el punto A. Es que nosotros sobre el programa, nosotros aquí sobre la escritura, nosotros podemos escribir comentarios. Para escribir comentarios utilizamos numeral. ¿Cierto? Cuando escribimos numeral primero y nosotros escribimos cualquier cosa, eso no va a ser parte del código, eso simplemente va a ser comentarios. ¿Cierto? Entonces, cosas que usted puede
Usted puede utilizar el numeral simplemente para comentar el código. Pasado mañana o otro día usted va a revisar qué hizo, usted los comentarios lo van a guiar. Y siempre es bueno comentar absolutamente todo porque eso les ayuda a dar algo de orden. Y aquí sí, digamos que en la programación el orden es una premisa muy importante. Hay que ser en ese sentido muy ortodoxos cuando se está aprendiendo o cuando se está programando. Entonces aquí vamos a colocar, como cualquier problema, es igual que hacer un examen, vamos a colocar los datos, vamos a identificar los datos de entrada. Cuando yo especifico los datos de entrada, ¿cierto? Yo inmediatamente puedo declarar variables. ¿Qué es declarar variables? Es asignar un espacio de memoria, ¿cierto?, a un parámetro que tiene una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta que yo escribo, por ejemplo, aquí T-H, ¿cierto? T-H es una etiqueta y esa etiqueta yo le voy a asignar un valor. En este caso, T-H o TH va a tomar el valor de quién? De 850 Kelvin. Entonces yo ejecuto, ¿cierto? Y me dice que ejecuto sin problema. Y lo que me está diciendo el programa es que a TH le está asignando el valor de 850. No se preocupe, que es sencillo, que ahora lo vamos. Existe también otro comando que se llama el comando print, ¿cierto? Este comando print lo que hace es que te muestra cualquier cosa que tú hayas almacenado en la memoria. Listo, muchachos. Pregunta, ¿entendido hasta aquí esta parte? Fíjense que yo digo TH igual a 850, print TH, y inmediatamente cuando calculo él me muestra el valor de TH. Si voy muy rápido me avisa. Si ustedes también me están siguiendo con su propio código, me indican. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos nuevamente. Entonces vamos nuevamente aquí al código. Listo, vamos a cargar todos los parámetros de entrada. TH, y lo comentamos, es la temperatura de alta. T sub L es igual 350. Esa es la temperatura de baja. Bueno, esto también tiene, digamos que un asistente de inteligencia artificial. Como yo he escrito este enunciado, digamos que él se adelanta a lo que yo quiero decir. Muchas veces ayuda, muchas veces no. Más bien a veces no ayuda porque puede introducir fórmulas que no son. Entonces tengan mucho cuidado con el uso de la IA o el texto predictivo cuando estamos programando. Lo mejor es asegurarse de ingresar todo uno mismo en la medida de lo posible. Listo, entonces aquí tengo TH, he ingresado TL, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando hago un print, yo puedo meter entre comillas cualquier comentario de texto. Pero hay que tener en cuenta la sintaxis. Entonces se escribe la temperatura de alta es, cierro comillas, coma, TH. Entonces yo ejecuto ahí. Y fíjese que me imprime el mensaje de texto y acá está. Si quiero seguir escribiendo, coloco una coma para separar y listo. Entonces miren, la temperatura de alta es 850 Kelvin. La temperatura de baja es
Entonces mira que aquí empiezo a hacer, a imprimir cadenas de texto y solución combinada, lo cual nos queda bastante interesante algunas respuestas. Entonces, lo que podemos tener es que la temperatura de alta es 850 Kelvin y la temperatura de baja es 350 Kelvin. Listo, entonces viendo que es algo sencillo mientras se respete la sintaxis. Es más, si uno tiene una plantilla base de solución de problemas, uno lo que hace es creer, va creciendo eso, le va agregando ecuaciones, le va agregando librerías, le va agregando instrucciones. Digamos que es una forma de aprender a usar esta herramienta. Listo. ¿Qué otros datos tenemos aquí? Tenemos la potencia. Entonces vamos a llamar la potencia, lo vamos a llamar W. W de planta va a ser entonces 10. Importante que en los códigos ustedes indiquen en qué unidades está como comentario para que sepan nomás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya ingresamos aquí potencia planta. Estos son los datos de entrada. ¿Cierto? Luego de los datos de entrada viene el análisis. ¿Cierto? El análisis que es procesar los datos de entrada con las fórmulas. Igual que hacer un examen, ¿cierto? Entonces, hay un análisis. Lo primero que debemos tener en cuenta es que con qué unidades vamos a trabajar, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que para estar seguro del ejercicio vamos a trabajar con potencia en kilovatios, con energía en kilojoules, con la masa en kilogramos, con el volumen en metros cúbicos, etc. Esa va a ser nuestra base de unidades para tenerlo en cuenta. En este caso, potencia planta, como está 10 megavatios, lo tenemos que convertir a kilovatios. Para convertir de mega a kilo simplemente multiplicamos por 1000. Entonces volvemos a escribir W planta es igual a W planta por 1000. Aquí sí detectó lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que potencia de planta, como está en megavatios, la quiero pasar en kilovatios y ahí tenemos. Listo, vamos a correr el código. Listo, ahí entonces lo que hizo es que el W planta es igual a W planta que ya se había almacenado aquí en la memoria, ¿cierto? Multiplicado por 1000. Quiere decir que en este caso la potencia de planta va a ser W planta actualizado. Eso sí me va a dar, entonces quiere decir que me va a dar 10.000, ¿cierto? Yo puedo ir comprobando. Vamos a escribir este código aquí. La potencia de planta es W planta en kilovatios. Entonces mire aquí lo que tenemos. Ya hemos cargado gran parte del problema. Dice la temperatura de alta es 850 Kelvin y la temperatura de baja es 350 Kelvin. La potencia de planta es de 10.000 kilovatios. ¿Cierto? Aquí le vamos a vamos a hacer un comentario para recordar la teoría. Recordemos que la eficiencia de Carnot
es igual a 1 menos TDL sobre TH. Eso es la eficiencia de Carnot. Y la eficiencia por definición es igual a W sobre QH. Entonces, ¿qué es nuestro primer objetivo? Nuestro primer objetivo aquí con este problema es que hay que calcular la cantidad de combustible. Pero la cantidad de combustible va a depender de quién, de QH. Recuerden lo que vimos en la teoría, en QH. Entonces, básicamente, para QH, ¿cierto? Es despejar QH de aquí, ¿cierto? QH sería igual a W sobre la eficiencia, pero para eso tenemos que calcular la eficiencia. Entonces, eficiencia de Carnot es 1 menos TL sobre TH. Entonces, vamos a ingresar la fórmula de eficiencia aquí. Vamos a asignar esta variable EFF, va a ser igual a 1 menos TL sobre TH. Entonces, esta va a ser nuestra eficiencia. Entonces, ahí la calculamos. Y vamos inmediatamente a ir verificando el valor. La eficiencia de la planta es entonces miren, ya calculamos la eficiencia de la planta, nos dice entonces temperatura de alta, temperatura de baja, nos guardó también la potencia de la planta y nos dice que la eficiencia de la planta es de 58% o de 0.58. Algunos detalles que podemos hacer, por ejemplo, aquí podemos redondear, si queremos uno puede redondear. Fíjense que yo con este comando, hay muchos comandos, hay mucha cosa aquí que se puede hacer. No se imagina. Pero por ejemplo, yo puedo presentar el resultado más elegante. Yo puedo decir que la eficiencia la voy a redondear con 2 decimales con este comando que se llama round. Entonces mira que me sale un resultado un poco más elegante. Dice la eficiencia de la planta es 59. Ahora, eso lo puedo multiplicar por 100. Y entre comillas es por ciento. Vamos a ver. Entonces, mira, la eficiencia de la planta es 59%. ¿Cierto? Entonces, el resultado también hay que tratar de dejarlo elegante, claro y conciso. Entonces, mire, lo sencillo que ha sido codificar esto es igual que resolver un examen. Igual que utilizar la calculadora, solamente que aquí tenemos una memoria súper extendida y una lógica también bastante organizada. Más que todo es ser organizado en la información, más que aprender un lenguaje de programación, la premisa aquí es la organización. Y obviamente con conocimiento del área de base, si no, no se puede arrancar con esto. Listo, entonces vamos a comentar aquí, le vamos a decir esto es cálculo de eficiencia de máquina térmica. En teoría esto se le llama Carnot. Esta es la eficiencia de Carnot. Ahora, ¿qué hacemos? Si ya tenemos la eficiencia, podemos despejar QH. Vamos a calcular QH. Entonces decimos que QH va a ser igual a W planta dividido la eficiencia. Podemos ir comentando aquí también. Vamos a un nuevo comentario. El
calor requerido QH es igual. Fíjense que vamos a utilizar la misma base de código, ¿cierto? Vamos a cambiar las unidades. Aquí le vamos a llamar kilovatio. Aquí le vamos a eliminar ese por 100. Y aquí simplemente vamos a colocar QH. Que redondee QH con 2 decimales también para que nos muestre, ¿cierto? Entonces miren lo que dice aquí. Ya tenemos entonces una sintaxis de la solución entendible y lógica, ¿cierto? Nos dice que el calor requerido QH es igual a 17.000. Voy a hacer una cosa acá que es más cómodo. Creo que es más cómodo para la vista. Bueno, ustedes pueden cambiar. Vamos a dejarlo así como estaba para no perder el hilo. Ustedes pueden cambiar el fondo, el tipo de letra, eso como se sientan más cómodos haciendo códigos. Vamos a comentar esto. Esto es cálculo de Q a partir de la eficiencia. Vamos a determinar ahora, vamos a problema, ¿cierto? Vamos a describir cuál es el balance de energía para el flujo de combustible. Recordemos, según lo visto en clase, que el flujo de combustible por el poder calorífico del combustible va a ser igual a QH. Podemos la MF por LHV es igual a QH. Flujo masa de combustible por poder calorífico del fuel es igual a flujo de calor. Y recuerden que este es el balance de la cámara de combustión. Aquí lo escribí como comentario, ¿cierto? Para que me ayude a resolver aquí. Entonces, lo que me están pidiendo en este ejercicio, ¿qué es? La cantidad de combustible de metano, ¿cierto? Ahora aquí desconocemos el poder calorífico del combustible. Vamos a ingresarlo acá como un dato, como una propiedad. Entonces vamos a colocar aquí LHV de fuel es igual, le voy a colocar 38.000. Por ejemplo, hay que buscarlo bien. Vamos a colocarle eso por lo pronto. Poder calorífico del metano. Esto está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces vamos a despejar el flujo de combustible. Aquí tenemos entonces que Mfuel va a ser igual a ¿quién? A QH sobre LHV. Y esta es la fórmula para calcular el flujo de combustible. Así como está en flujo de combustible, así como está la fórmula, está en kilogramos sobre segundo.
kilogramos sobre segundo. Entonces calculamos, para calcular también creo que podemos dar control enter sobre parado en cualquier parte del código. Y vamos a decirle entonces que nos muestre la masa del combustible que nos muestre el flujo de combustible es no voy a pedir que me redondee, solamente que me muestre el flujo de combustible, porque normalmente a veces puede ser valores muy pequeños y si me pongo a redondear valores pequeños puedo perder información. Entonces mira, aquí tenemos la respuesta. Y uno puede hacer una lectura completa, no puede ser una cadena de texto, ¿cierto? Deja automatizar, dejar de ser inteligente. Entonces la temperatura alta 850, 350 Kelvin, la potencia de planta es 10.000, la eficiencia de la planta es 59%, el calor que requiere la planta es de 17.000 kilovatios. Para estos 17.000 kilovatios la planta se va a consumir 0.447 kilogramos por segundo. Entonces digamos que para no perder información yo puedo redondear aquí a 1, 2, 3 decimales. Entonces miren aquí, el flujo de combustible es 0.447 kilogramos por segundo. Y con eso hemos resuelto la primera pregunta. Calcule la cantidad de combustible de metano que se emplea para generar una potencia. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de combustible, según su poder calorífico, ¿cuánto es? Necesitamos casi 0.5 kilogramos por segundo de combustible para generar 10 megavatios. Es decir, cuando quemamos esta cantidad de combustible, generamos 17.000 kilovatios de calor. Entonces vamos a otra cosa que podemos determinar aquí. Otro análisis que podemos hacer aquí es determinar, vamos a calcular el calor residual enviado al ambiente. Esto es importante porque esto es un impacto ambiental inevitablemente. Recordemos el principio de la máquina térmica. Transforma QH en trabajo y el resto QL lo bota como a la atmósfera por temperatura. Entonces esto es una contaminación térmica. Por carga térmica. Recuerde que usted no solamente contamina porque bota masa, usted contamina porque calienta la atmósfera directamente. Entonces, contaminación por carga térmica es QL. ¿Cierto? Entonces, recordemos aquí también por el balance cuál es el principio. Que el balance de la energía de una máquina térmica tenemos que QH es igual a W más QL. Entonces vamos a calcular QL. ¿Cierto? QL es igual a QH menos W planta. Miren lo que hizo la inteligencia artificial. Yo no le dije eso, pero me dijo, la carga residual es, vamos a completarlo aquí, térmica. La carga térmica residual es de QL kilovatios. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces
de los 17.000 kilovatios, usted usa 10.000 kilovatios para generar. Y en los otros 7.000 es una carga térmica residual. ¿A dónde se va esa carga térmica? A la atmósfera, a un río, a cualquier parte. ¿Cierto? Esto es impacto ambiental como tal, esta parte de aquí. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿No les parece interesante utilizar esta herramienta de esa forma? Miguel, tiene una pregunta. Tú te vas aquí a herramientas, a configuración. Aquí dice asistencia de IA, ¿cierto? Entonces tú puedes aquí ocultar funciones de IA generativa. ¿Cierto? Creo que aquí hay que dar, sí, pero puedes quitar esa parte. Y hay otras configuraciones. El editor, por ejemplo, que muestra los números de línea. A ver. Pero básicamente aquí. Uno no las quita porque usualmente uno puede utilizar integradamente la inteligencia artificial como una herramienta. Ojo, no, la inteligencia artificial no es para que te haga las cosas, ¿cierto? Que te vuelves entonces esclavo de ella. Tú tienes que hacerla tu herramienta. Le voy a hacer un ejemplo de hacer la inteligencia artificial. Usted se va aquí a código, ¿cierto? Y yo quiero ayudarme con IA. Me voy aquí donde dice generar, ¿cierto? Y aquí le puedo dar una instrucción. Entonces, presenta una gráfica con los resultados, qué sé yo. Entonces, él inmediatamente te genera varias opciones de código para graficar eso, ¿cierto? Puede que sirvan, puede que no. Entonces, miren, aquí introducimos el prompt, que es la orden que tú le das a la IA, y él te ayuda simplemente a eso. Entonces, miren, esta inteligencia artificial aquí nos hizo un código para hacernos una gráfica. El eje X, ¿cierto? Tiene los siguientes parámetros, tiene las siguientes etiquetas, y en Y vamos a colocar esto, doble planta, QHL, etcétera. Entonces, hay paralelo. Podemos utilizar también la IA para mejorar, para optimizarnos el código, para buscar errores, en fin, ¿cierto? Yo soy de la corriente de utilizar inteligentemente las tecnologías, ¿cierto? Eso no nos va a volver bruto a menos que te controle. Entonces la idea es utilizarla como, volverla como tu herramienta. Listo, volvamos entonces aquí a la tarea, ¿cierto? Ya resolvimos entonces el punto A. La cantidad de combustible, ¿cuánto es? Necesitamos, ¿cierto? 0.5 kilogramos por segundo. ¿Cierto? Ahora vamos para el punto B. Dice, calcule la tasa de emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, podemos continuar aquí o podemos hacer un nuevo código. Digamos que yo puedo hacer una nueva línea de código, pero cuando hago una línea nueva de código, lo bueno es que esta nueva línea de código, ¿cierto? Lo que me va a hacer la ejecución por bloque. Yo ejecuto esto, pero toda la información de aquí me va a servir para acá. ¿Me hago entender? Toda la información de aquí va a seguir acá. Es decir, es una continuación de un capítulo como tal. Entonces, esto permite mucho organización.
y ejecución por bloques. Cuando tiene un problema grande, uno lo va programando por bloques para verificar que cada bloque independiente funcione correctamente. Así es más fácil identificar de pronto errores cuando se está aprendiendo a programar. Listo, vamos a calcular la tasa de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Cierto? Vamos a colocar un comentario aquí. Tasa de emisiones. ¿Qué necesitamos para la tasa de emisiones? Necesitamos balancear la ecuación de combustión. Vamos a colocar comentario. En este caso tenemos metano más aire. Recuerden que estos comentarios, esto no hace parte del código, pero me va a ayudar a mí a escribir fórmulas ahora. 3.76 N2. Esto para producir se produce una mol se produce CO2 más H2O más N2. Entonces, básicamente, el carbono ya está balanceado, ¿cierto? Normalmente el combustible ya viene balanceado el carbono, a menos que el combustible venga esta fórmula, C3 o C4, sea lo que sea. Entonces, normalmente ya está balanceado. Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas aquí? Entonces, vamos a llamar aquí, vamos a colocar las incógnitas, aquí le vamos a colocar B y C. Entonces, esta ecuación tiene tres incógnitas, ¿cierto? Que es A, que es la cantidad de aire, B, que es la cantidad de H2O que se produce, y C, la cantidad de nitrógeno que tenemos. Entonces, vamos a hacer el balance. Vamos a hacer balance, y ¿qué tenemos entonces de balance? Tenemos entonces que vamos a hacer balance de hidrógeno. ¿Qué nos queda entonces? Que balance de hidrógeno, voy a copiar aquí, me queda que 4, esos comentarios, 4 va a ser igual a ¿quién? A 2 en B. A 2B. Entonces tengo que despejar B. Entonces escribo aquí, B es igual a 4 entre 2. B igual a 4 entre 2. Vamos a hacer el balance de oxígeno. ¿Cómo nos queda el balance de oxígeno? El balance de oxígeno me queda aquí que 2A por oxígeno es igual a 2 oxígeno que hay en el CO2 más B. Listo, aquí no hay oxígeno y básicamente aquí queda. Entonces vamos a despejar A. A es igual. A va a ser igual a ¿quién? A 2 más B sobre 2. Entonces aquí tenemos balance de H, balance de oxígeno. Ejecutamos el código, con eso ya tenemos el valor de A y B. Listo, entonces vamos a calcular, recordemos aquí, podemos calcular la masa de aire
¿A qué es igual la masa de aire? La masa de aire es igual a los moles de aire, por la masa molecular del aire, que es 29, ya es una constante. ¿Cuántos moles de aire hay? Hay A que multiplica a 1 más 3.76. Es decir, A por 3.76 y eso pesa 29. Recuerda, esto ya lo vimos aquí. Esta fórmula es las moles de aire, perdón, esto es 4.76 por 29. Entonces tenemos aquí la masa de aire. Podemos calcular la masa. Quiero hacer una aclaración y le voy a colocar una pequeña S aquí para que no nos confunda con lo de arriba. Esta es una masa de aire S, significa masa de aire estequiométrica. No es la masa de aire del proceso, es la masa de aire de la estequiometría balanceada. En ese sentido, vamos a calcular la masa de fuel S. ¿Cuánto es la masa de fuel S? Pues las moles de combustible por el peso molecular. ¿Iban a hacer una pregunta? Vamos a ver. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual la masa del combustible estequiométrica? Sería igual 1 mol de combustible por el peso molecular del combustible. Entonces, aquí vamos a colocar unos datos de entrada también. Pronto aquí. Peso molecular del combustible, en este caso, como es metano, sería entonces 16. Inclusive, todo esto se puede automatizar. Ustedes pueden ingresar un combustible genérico de una lista desplegable de combustibles y dejar todo esto automático, los balances y todo. Pero digamos que estos son principios apenas. Esta la clase es simplemente abre boca para que ustedes pudieran hacer más adelante. Entonces, masa combustible, la masa molecular de combustible, por lo tanto, la masa de fuel es igual a 1 mol de fuel por mm de fuel. Y con eso podemos calcular la relación aire-combustible. ¿Qué es la relación aire-combustible? Es la masa de aire dividido la masa de combustible. Entonces esto es masa de aire dividido masa de fuel estequiométrica. Y vamos a darle entonces nuestro print para ver si estamos bien. Vamos a decirle la masa de la relación aire combustible es coma RAC coma kilogramos de aire sobre kilogramos de fuel. Entonces, si corremos el código, fíjense lo que dice aquí. La relación de aire combustible es 17.255 kilogramos de aire, kilogramos combustible. Vamos a hacer un round. Dice entonces la relación de aire combustible es RAC igual, vamos a dejarlo así más elegante. Dice la relación aire-combustible es RAC igual a 17.25 kilogramos de aire por kilogramo de combustible.
Vamos a calcular, por ejemplo, los kilogramos de CO2 por kilogramos de combustible. Pues está muy fácil, porque los kilogramos de CO2 por kilogramo de combustible masa de CO2 estequiométrica. La masa de CO2 estequiométrica es fácil porque simplemente es las moles de CO2, que en este caso es 1, por la masa molecular de CO2. Vamos a ingresar acá arriba, la masa molecular de CO2 es 44 y vamos a calcular la masa de CO2. La masa de CO2 entonces sería 1 por masa molecular de CO2. Vamos a llamarla indicador de CO2 fuel. Y que hay claves, digamos, los indicadores usted le puede colocar lo que usted quiera. ¿Cierto? Pero usted tenga idea. ¿Qué significa este indicador CO2 fuel? Es cuántos kilogramos de CO2 usted produce por cada kilogramo de combustible. Básicamente esto es igual a la masa de CO2 estequiométrica sobre la masa de combustible estequiométrica. Vamos a hacer un pequeño print acá. Ve, aquí donde la inteligencia artificial vale porque te ayuda. Entonces nos ahorró tiempo. Mire, predijo la sintaxis, pero él predice la sintaxis también cuando tú eres organizado. Entonces aquí la relación de CO2 combustible es, y aquí me dice, la relación de CO2 combustible es 2.75 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de combustible. Este dato es interesante. Y esto es una constante para el metano. El metano produce, cuando usted quema metano, por cada kilo de metano son 3 kilos de CO2 que usted está, ¿cierto? Son 2.75 kilos de CO2 que usted manda a la atmósfera. Y ahora sí, entonces vamos a responder la pregunta. La pregunta decía, calcule la tasa de emisiones de CO2 a la atmósfera. Vamos a colocarle aquí al año. Masa de CO2 anual. Vamos a calcular la masa de CO2. ¿A qué igual la masa de CO2 anual? Entonces nos vamos aquí, ¿cierto? Y la masa de CO2 depende de la masa de combustible por el indicador. Es igual a M combustible. Ojo, pero no el combustible estequiométrico, sino que calculamos el inciso anterior. Eso multiplicado por el indicador. Pero vamos a hacer algo. No voy a escribir este print todavía. Vamos a seguir haciendo análisis. Aquí tenemos la masa CO2 anual, es la masa de combustible por el indicador de CO2, ¿cierto? Pero vamos a darle en toneladas año. Este valor de mfuel está en kilogramos por segundo. Para pasarlo a toneladas, está en kilogramos por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es
pasarlo a kilogramos por hora. Eso lo multiplicamos por 3600. Ya está en kilogramos por hora y lo multiplicamos por el número de horas. En este caso sería 8000 horas. Vamos a ver qué nos arroja esto. Y finalmente, ¿qué tenemos aquí? La masa de CO2 anual es de, vamos a ver cómo se lee esto, aquí sería, es una barbaridad. La masa de CO2 anual es de 35 millones de toneladas al año. A ver si están bien los cálculos, vamos a ver. Esto está en kilogramos por segundo, por 3600 lo paso a kilogramos hora. Si lo multiplico por 8000 horas y por el indicador que vale 2.75, sí está bien, una barbaridad, ¿cierto? O sea que una planta, esta planta que es de 10 megavatios, ¿cierto? Esta planta que es de 10 megavatios produce 35 millones de toneladas de CO2. Usted puede hacer una cosa aquí, masa de CO2 anual, lo puede dividir entre 1E6, ojo como presentamos los resultados, ¿cierto? Entonces aquí millones de toneladas al año. Entonces aquí tenemos la segunda parte del ejercicio, ¿cierto? Donde dice la relación aire-combustible es de 17.25, la relación de CO2 combustible es de 2.75 y resulta que yo voy a arrojar con esta planta 35.43 millones de toneladas al año. Y yo puedo concluir con el siguiente print. Miren lo que voy a hacer. Una planta de genera una potencia de no, vamos a escribir aquí, consume cuánto consume de metano, M-Fuel.
3600 por 8000 toneladas de CH4. Vamos a ver cómo va quedando una planta de 10 megavatios que opera entre 850 Kelvin y 350 Kelvin consume Miren cómo va quedando la solución final. Una planta de 10 megavatios que opera entre 850 y 350 Kelvin consume 12.88 millones de toneladas de CO2. Y eso le podemos dar y genera vamos a copiarnos esto aquí y genera listo. Solución final es aquí tenemos una planta de 10 megavatios que opera entre 850 y 350 Kelvin consume 12.88 millones de toneladas de metano y genera 35 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Vean qué maravilla. O sea, llegar a conclusiones automatizadas, ¿cierto? A partir de la programación. ¿Por qué automatizadas? Porque usted en cualquier momento, yo le puedo decir aquí que optimicé la planta y ya no voy a operar a 850, sino que opera a los 1000 Kelvin. Usted le da aquí, ejecuta los códigos y mire que la respuesta cambia. Una planta de 10 megavatios que opera entre 1000 Kelvin y 350 Kelvin consume 11.66 millones de CO2 de toneladas de CH4 y genera 32 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Listo. Por último, vamos a enseñarles vamos a calcular. Les dejo para que ustedes hagan el C. Simplemente es un mapeo porque simplemente es con otra multiplicación lograr este indicador. ¿Cuántas toneladas de CO2 por megavatio hora se produce? Vamos ahora a utilizar las librerías de CoolProp. Entonces, para utilizar CoolProp, primero que sea instalado y segundo hay que importar la librería. Entonces siempre import ante la duda. Vamos a irnos aquí a la página del CoolProp, ¿cierto? Aquí estoy en la página CoolProp, esta es la página donde está la documentación de esa librería,
¿cierto? Que me dice cómo utilizar los códigos. ¿Cierto? Aquí me dice cómo utilizar, cómo es la sintaxis para utilizar la librería. ¿Qué componentes puedo utilizar aquí? Miren, la base de datos de una gran cantidad de compuestos. ¿Cierto? Que nosotros vamos a utilizar es agua. Vamos a irnos aquí unos ejemplos. Espero que sí. Ok, entonces para cualquier propiedad en el sistema internacional tenemos que importar la librería que se llama culprop.culprop.importprop.si. Entonces vamos a copiarnos aquí. Vamos a ejecutar. Listo, ahí importó la librería sin ningún problema. Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, voy a copiarme esta sintaxis y ya se las explico aquí. Propiedad es igual a... Esta es la sintaxis de culprop. ¿Qué significa esto? Aquí te va a llamar la propiedad, que es una función de propiedad en el sistema internacional. Y esta primera es la propiedad que tú quieres averiguar, ¿cierto? Que tú quieres consultar. Y esa propiedad la vas a consultar con dos valores. En este caso, con temperatura y con presión. Entonces, aquí al lado va los lados de temperatura. Y aquí viene siendo la sustancia. Por ejemplo, yo quiero consultar la entalpía del agua, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo en vez de CO2, yo escribo agua. Voy a consultarla a, a una presión de 200 kilopascales. Coloco ahí 200 kilopascales, 200.000 pascales y a una temperatura de 350 Kelvin. Y la propiedad es la entalpía. Entonces aquí en vez de propiedad yo le voy a escribir H igual a entalpía, ¿cierto? Pero tengo que buscar cómo se calcula la entalpía, ¿cierto? La entalpía es con la letra H mayúscula, aquí está. Vamos a ver. Entonces, mire, esa es la sintaxis. La primera letra es la propiedad que quiere buscar. La segunda y tercera letra son los valores que tú tienes. Es como buscar en una tabla termodinámica. Para usted, o utiliza el postulado de estado. Recuerden que para usted calcular una propiedad necesita conocer dos. En este caso, temperatura y presión. Y la sustancia. Entonces yo calculo. Vamos a darle print.
Entonces vamos a ver, no sé si alguien puede verificar en las tablas, si alguien tiene la tabla termodinámica a la mano. Temperatura, voy a ingresar la temperatura manualmente, 25, y luego voy a decir que temperatura vamos a hacer lo siguiente, temperatura igual a 25, y luego temperatura, voy a decir esto se puede, sí, no hay problema, parece. Entonces mire qué estoy haciendo yo, estoy automatizando. La propiedad me la está calculando con la temperatura. Incluso yo puedo hacer algo más elegante. Hay un comando que se llama input. Vamos a trabajar aquí, float. Si yo ejecuto el código, mira lo que dice el código. Cuando ejecuto el código y tengo el comando input, este float es un número que es para que el número tenga decimales. Pero lo que me hace el código es input, que me manda un mensaje que le ingresa la temperatura en Kelvin cuando yo ingreso, perdón, en grados, cuando yo ingreso a temperatura en grados, él lo guarda en temperatura. 25, enter y listo. Puedo hacer lo mismo. Voy a copiarme esta línea de código y voy a decirle presión input, ingrese la presión en kilopascales. Y aquí en vez de este valor le voy a colocar presión por 1000. Así está. Lo vamos a ejecutar. Vamos a colocar agua a 150 grados Celsius y una presión de vamos a ejecutar otra vez. Aquí la presión se maneja en pascales, perdón. Aquí en pascales. Quiere decir que si tú le ingresas en kilopascales, le debes multiplicar por 1. Entonces vamos a ir. Ingresa la temperatura en grados Celsius. 120 grados Celsius. Ingresa la presión en kilopascales. 100 kilopascales. La entalpía es 2700. Vamos a dividir este H en 3000. Y vamos a round. Vamos a ver. Vamos a ver si me queda bien. Temperatura en grados Celsius 25. 120 kilopascales. Ahí está la entalpía. Voy a ejecutar nuevamente. Temperatura en grados Celsius. Voy a decirle, dígate, haberlo sabido antes del parcial de termodinámica 1. Temperatura en grados Celsius. Le voy a colocar, por ejemplo, 150 grados Celsius. Presión en kilopascales, 120 kilopascales. La entalpía es 2747.66. Vamos a hacer una verificación, un momentico. Voy a ponerlo a prueba.
tabla de vapor a 6. Voy a irme aquí. Le voy a meter 250 grados 250 grados y punto 2 megapascales. Punto 2 megapascales son 200 kilopascales. 200 kilopascales y 250 grados. Eso me tendría que dar una entalpía de 2971.2. Vamos a ver. Vamos a ejecutar el código. Dice ingrese a temperatura en grados, 250 grados. Dice ingrese la presión en kilopascales, 200 kilopascales. Dice la entalpía es 2941.79. Vamos a ver. 2971.2. Aquí tenemos entonces hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Pero eso depende del paquete termodinámico, porque digamos que la termodinámica tiene muchos modelos de estado, ¿cierto? Pero es una solución bastante, cualquiera de las dos está bien. Igual lo que importa en la termodinámica son sus diferencias. Vamos a probarla a 1000. A ver, a 1000, 200 kilopascales, entalpía 4593. Aquí nos muestra 4642. Bien. Pero si nosotros hacemos la diferencia del 1000 menos 250, nos va a dar la misma diferencia. Que es al final la termodinámica es de cambios de energía. ¿Cierto? Que es lo importante aquí. Listo, muchachos, con esto terminamos. Entonces les voy a dejar de consulta que ustedes hagan el inciso D, ¿cierto? El inciso D y el inciso C y el inciso D. Listo, muchachos, entonces eso es todo. Básicamente lo que quería es como mostrarles, no sé si ustedes han programado antes sí o no, pero quería mostrarles que hay un mundo que ustedes no pueden quedar relegados. O ustedes no pueden quedar relegados ni en inteligencia artificial, ni en programación, ¿cierto? Porque eso es lo que domina, eso es lo que hace, digamos que hacia allá va la ingeniería, ¿cierto? La ingeniería de datos, y ustedes son personas que van a manejar muchos indicadores, van a tomar muchas decisiones importantes, ¿cierto? Y manejar la información es muy poderoso, ¿cierto? Entonces también es una invitación para enamorarlos a la programación, que también es una correcta forma de aprender. Yo básicamente desde que empecé a estudiar de pregrado me ha fascinado, me ha inclinado mucho con la programación, y eso me ha ayudado a entender las cosas a profundidad. Si hay una forma de estudiar es programando algo. Es una forma de dominar las cosas a fondo y con criterio, y obtener algo de una estructura mental lógica. Y además que es interesante, cuando usted le encuentra el gusto a esto, digamos, puede ser entretenido y poderoso para ustedes. Listo, muchachos, eh, eso es todo, ¿cierto? A ustedes. Ah, bueno, no se vayan un momentico. Momentico, momentico, momentico. ¿Cómo están ustedes el miércoles a las 5 de la tarde? Entonces, listo, vamos a hacer una cosa. Vamos a programarnos para el miércoles a las 5. Lo que pasa es que el jueves tengo un viaje,
¿cierto? Y además el mismo miércoles, en la misma noche y eso, y además estamos muy a tiempo límite, yo quiero organizar sus notas y montar todo. Entonces, vámonos, prográmense desde ahora. Nos vemos entonces el miércoles a las 5 de la tarde en el salón, ¿cierto? Para hacer el examen. Lo de hoy no entra, ¿cierto? Para estudiar el examen, básicamente estudie al pie de la letra ahí las indicaciones que están ahí en el WhatsApp. Va a entrar lo de máquinas térmicas, o sea, lo que vimos hoy está bien, ¿cierto? Con lo que vieron hoy no es necesario hacer ningún taller ni nada, esta fue una clase simplemente de interés personal, ¿cierto? Ya espero que ustedes despierten el interés intrínsecamente y pues le cojan el hilo a esto. Listo muchachos, muchas gracias a todos, que pasen un excelente día. María, el miércoles, un momentico, voy a parar.